Buenas noches y bienvenidos a Liderando con Inteligencia Emocional. Esta noche con el tema Liderando una sala de clase a la vez. Y tengo de invitada a mi querida colega, la doctora Marielena Velázquez. ¿Cómo estás, Marielena? Saludos, Isamari, muy bien, bien contenta de estar aquí contigo, te agradezco esta oportunidad y ojalá, confío que va a ser un ratito lleno de aprendizaje y que le podamos sacar el máximo y compartir con todos los colegas que nos estén acompañando en la noche de hoy. Qué bueno, qué bueno. Me animé a que participaras porque una de las cosas que para mí es importante en la vida de un educador es que pueda pasar de la teoría a la práctica, que lo haga con fluidez, porque vamos a la universidad, nos preparamos, aprendemos, pero no necesariamente, ¿verdad? Salimos con todas las herramientas o suceden cambios como mismo ahora la pandemia, otro tipo de cosas que van sucediendo Ujú. y nosotros tenemos que adaptarnos y hacer real esta experiencia de aprendizaje para los estudiantes. Que pasen, ¿verdad? De sí, tener unos conocimientos, pero cómo yo hago ese conocimiento real. Y eso lo admiro mucho de ti. O sea, ver cómo llevas esta, no solamente la capacidad Gracias. de desarrollar el pensamiento crítico, sino cómo has ido llevando a tus estudiantes para que estos estudiantes a la misma vez se empoderen como ciudadanos y sepan trabajar, ¿verdad? Tu materia principal de historia, pero en todos los aspectos de una persona, o sea, como un ser holístico. Y eso lo admiro en ti y por eso era importante contar contigo esta noche. Me gustaría que siempre me Ese es mi gusta, privilegio. siempre me gusta empezar definiendo de los conceptos que vamos a estar hablando, ¿verdad? Y, y principalmente el concepto de sala de clase ha ido evolucionando. ¿Cómo podemos definir sala de clase? Pues yo entiendo que el concepto de sala de clase está pasando por una evolución y se ha convertido en un espacio de interacción donde se facilitan, donde se desarrollan experiencias de aprendizaje. Me gusta dialogar este concepto desde ese, esa palabra de espacio, Ujú. porque la realidad es que lo que nosotros conocemos como tradicionalmente una sala de clase, la sala se quedó pequeña. De hecho, con todos ¿Cierto? estos cambios que han estado pasando, nosotros hemos pasado, hemos traspolado esa experiencia de aprendizaje de un espacio físico a un espacio virtual. Ya no estamos desde el salón en la Exacto. escuela, estamos desde tu hogar. Y eso nos da la oportunidad de nosotros entender que la realidad es que el mundo, la sociedad es nuestra sala de clase. Y antes nosotros veíamos mucho esta pregunta de o este comentario, que el contenido que se presenta en la sala de clase tiene que ser pertinente a la vida del estudiante. Y ese aprendizaje tiene que ser un aprendizaje para toda la vida. Pues ¿sabes qué? Ahora estamos insertados sin regreso en la vida misma del estudiante. Exacto. Sí, sí, somos parte de su hogar y ellos son parte del nuestro, ¿verdad? Porque hay muchos educadores Eso que es así, están dando sus correcto. clases desde su hogar. Algunos sí están en las escuelas, pero otros no. Y en la medida en que se prenden esas Mm. pantallas, nosotros nos hacemos parte de ese hogar y a veces los estudiantes quieren hasta compartirte detalles de esa vida que están llevando, ¿verdad? De esa vida cotidiana. ¿Cómo ha sido para Correcto. ti este proceso de la sala de clases virtual? Pues mire, realmente en el lugar donde yo laboro, nosotros el proceso de adaptación de marzo a mayo fue bien importante. Ese fue nuestra escuela laboratorio. Y como todo, como todo el mundo, o sea, esto fue de salimos un viernes de la escuela y ya el Y ya. lunes no pudimos regresar, tuvimos el lunes para organizarnos, una primera semana para establecer horarios nuevos, metodologías diferentes, y esto ha sido un proceso de try and error, ha sido Ujú. verdaderamente un proceso de aprendizaje, que como todos los procesos, la gente tiene una mala concepción o una percepción equivocada de que los procesos de aprendizaje son lineales. O sea, tú lo comenzaste e inmediatamente
lo dominas. No, el proceso de aprendizaje tiene unas altas, tienes unas bajas, es como una montaña rusa. Y así yo describo este proceso. En algunas cosas pues han funcionado, algunas cosas no han funcionado. El proceso es más un proceso de acompañamiento de ese estudiante, de aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad para que el estudiante se apodere de ese proceso que es suyo. Mi función como maestra es acompañarlos y facilitarles el proceso. Pero el proceso, los amos y señores de ese proceso son ellos. Son ellos. A nosotros nos tocan, ¿verdad? En mi caso y el de muchos educadores, pues nuestra función ahora es acompañamiento, motivadores, mucho loving care. Se le da en este proceso más importancia a lo socioemocional, espacio para retroalimentación, tal vez más detallado de lo que hacíamos en la sala de clase, ya que en la sala de clase física la interacción es presencial y te puedo, qué sé yo, cometiste un error en el momento, te lo señalo, o este aspecto hay que mejorarlo, ahora te lo tengo que pasar por escrito. Sí, eso es algo que dialogaba yo con un grupo de maestras de matemáticas, lo complejo que ha sido, ¿verdad? Dar las clases de matemáticas, porque cuando estamos en la sala de clase, pues tú puedes pasar por los pupitres, ves libretas, ves trabajos, pero en la medida en que tú tienes que hacerlo virtual, pues el proceso toma más tiempo para el educador, ¿verdad? Y también para el mismo estudiante encontrar las maneras de enviar esa información para que pueda ser corregida, porque el proceso no se puede obviar. Tenemos que seguir, ¿verdad? Trabajando con esto. Y en ese proceso, pues puede venir también el desánimo del estudiante como del educador, ¿verdad? Sé que al principio de año, cuando trabajaste con tu grupo, hiciste una especie de encuesta para recoger información. Cuéntanos. Pues mira, nosotros como te comenté, el semestre pasado pues tuvimos un periodo de prueba y en ese periodo yo noté que los estudiantes se quedaron como con la necesidad de poder expresar cómo había sido el proceso, fue muy abrupto y ellos estaban muy conscientes y todos fuimos muy, muy empáticos en que ellos están aprendiendo, nosotros los maestros también. Bien. Así que yo decidí comenzar el año con una dinámica donde ellos tenían la oportunidad de expresar qué ellos esperaban de mí. Porque usualmente los maestros estamos muy acostumbrados de hablar de expectativas de grado, expectativas del contenido y todas estas cosas, ¿verdad? Que nosotros los educadores a veces nos complicamos un poco, pero se nos olvida preguntarles a ellos qué ellos esperan de su proceso, qué ellos necesitan que nosotros como maestros sepamos para poderlos acompañar y ser efectivos. ¿Qué ocurre? Durante el periodo de preparación de verano, nosotros los maestros invertimos mucho tiempo en prepararnos en aspectos tecnológicos, en modificar nuestros contenidos, la organización escolar, etcétera. Y cuando yo les pregunto a ellos qué ustedes esperan de la maestra, qué yo debo conocer, qué cualidades ustedes valoran, y Samari, ninguno de ellos mencionó pues que sea un experto en tecnología, que sea el maracachimba de la disciplina. Ellos lo que mencionaban era que querían que los maestros fueran empáticos, que fueran solidarios, que tuvieran un buen sentido de humor, que ese ratito que cuando nos conectamos en esas videoconferencias, cada minuto cuente, que cada minuto sea significativo y dentro de las tareas que tenemos que hacer, pues pasemos un ratito chévere, que valoremos esos aspectos positivos. Y a mí me estuvo sumamente curioso, porque cuántas veces nosotros como maestros sacamos un ratito para reflexionar cómo yo estoy conectando socioemocionalmente con mis estudiantes. Esas relaciones, ¿cómo están mis relaciones? Nosotros nos cuestionamos como individuos nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones de pareja, con las amistades, en el campo, ¿verdad?, empresarial, con los compañeros, los colegas, pero y nosotros maestros con nuestros estudiantes, nos reflexionamos sobre esas relaciones, que son esas relaciones las que se mantienen por el resto de la vida. Ellos olvidan el contenido. Los que estamos en el salón sabemos que luego de los recesos de verano, de Navidad, los estudiantes borran cinta.
pero a ellos no se les olvida cuál fue el maestro que los trató bien, que los consideró, que se sienten cómodos estando con ese educador. Así que esto es como un wake-up call para nosotros los educadores, de que el mundo va a seguir cambiando, van a seguir estando llenos de retos, de situaciones, pero si nosotros nos enfocamos en la pureza de esas relaciones saludables con nuestros estudiantes, ahí es donde estamos haciendo esa diferencia, y es una diferencia que va a ser duradera. Sí, y entre las cosas que podemos, ¿verdad? Ver con esto de la inteligencia emocional, es que esa conexión personal, como bien tú estabas diciendo, esa conexión emocional, es algo que dura. Nosotros recordamos muchas veces las personas por el evento, por hasta por un aroma, nos comemos algo y recordamos esta persona le gustaba esto, porque vamos grabando esas emociones, ¿verdad? Y de la misma manera, pues los estudiantes, esas experiencias que pasan en la sala de clase con nosotros, las van grabando y van también aprendiendo de nosotros, o sea, de ese manejo de nuestras emociones, de la manera en que entonces respondemos cuando pasan estas situaciones, que, ¿verdad? De la misma manera en que nos sentimos tensos, como hablaba la semana pasada yo con Joana, entramos en un proceso de empatía con los estudiantes y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no olvidar nuestra autocompasión, de saber que nosotros también estamos pasando por el proceso, que es importante dejarles saber a ellos que esto que están experimentando es normal, y acompañarlos en esa parte emocional, porque como bien tú dices, muchas de las cosas las olvidan y hay otras que gracias al internet las pueden conseguir fácilmente. Pero este aprendizaje socioemocional, ¿verdad? El buen modelaje socioemocional, pues tenemos la oportunidad de dársela en estas experiencias de intercambio. Que como bien tú decías, y me gusta algo aquí que tengo en uno de estos libros, yo siempre trato de buscar así alguna cita. Y en este libro que me gusta mucho se llama Where Great Teachers Begins. Habla mucho del contraste, porque por mucho tiempo se habló de que la enseñanza fuera centrada en el maestro, después centrada en el contenido de la sala de clase y luego que fuera centrada en el estudiante. Y una de las cosas que dice el libro que me gusta es que cuando se planifica, debemos planificar hacia el futuro de ese estudiante, o sea, que lo que aprenda, cómo lo va a utilizar en su vida, en su experiencia de vida. Y muchas veces cuando nos centramos solamente en el contenido, en la memoria, perdemos la oportunidad, como tú estabas mencionando, de conectar con ellos y darles algo más, ¿sabes? Esta experiencia de adaptarse a lo que está pasando, porque van a seguir viniendo cambios. Incluso me parece que ha sido el tiempo más largo de incertidumbre que hemos pasado, porque hasta después de María habían cosas que quizás en tu hogar eran una incertidumbre. Tú y yo que vivimos en el campo, que estuvimos muchísimo tiempo sin luz y sin agua, pero, pero yo llegaba a la escuela y en la escuela por lo menos había agua, ¿verdad? Y se resolvían unas cosas de luz y después la luz llegó. O sea, tú veías las cosas como que, bueno, pues va a llegar, pero ahora la incertidumbre es mayor. Y nos encontramos como que semana a semana cómo va a ser la sala de clase, o sea, qué nos espera y dónde vamos a estar la próxima semana. Seguimos todavía, ¿verdad?, en ese proceso. Y quizás es una buena oportunidad para, como tú bien decías, salirnos de la sala de clase. O sea, como la escuela sin paredes, diferentes proyectos. ¿Quieres hablar un poquito Como la de escuela ese? sin Sí, paredes. vamos a ir allá. Sí, mira, es vamos a irnos a Vamos a viajar. viajar, sí. Eso es una práctica muy positiva, de hecho, de autocuidado. Ahora que estamos en nuestros hogares y ya, pues, a veces tenemos una rutina dentro de esa incertidumbre, tenemos una rutina muy, muy marcada y muchas horas frente a una pantalla. Así que tenemos que viajar, tenemos que distraernos. Cuando dialogábamos inicialmente en preparación para este conversatorio sobre el concepto de sala de clase, yo recordé dos iniciativas bien particulares. Una es una iniciativa que se está llevando a cabo en Noruega, donde se están fomentando las salas de clases sin paredes. ¿Qué significa eso? Que ellos, en la estructura física de la escuela, están sustituyendo paredes tradicionales en cemento, ladrillo, otro tipo de material, por cristales.
¿Para qué? Para que se mantenga un contacto del estudiante con el exterior, porque así mantenemos cierta humildad intelectual de que no todo el conocimiento tú lo Lo vas a tienen. adquirir en la escuela, Ujú. sino que el conocimiento está en todas partes y siempre estamos, ¿verdad? Adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos saberes, intercambiando ideas, etcétera. Y los estudiantes se han adaptado muy bien a ese concepto, incluso como aumenta, ¿verdad? La luz natural, pues aporta a un ambiente más tranquilo, más calmado y de menos tensiones en lo que es la sala de clase tradicional. En el caso de Puerto Rico, pues uno acá se pone a imaginar, bueno, fantástico, ellos allá tienen eso en cristales, pero la realidad isleña es que estamos en la autopista de los huracanes, no debemos tener todo el edificio En en cristal, aunque cristal, se vea muy, ajá. muy bonito. Y requiere, ¿verdad?, unas inversiones que no todas las instituciones educativas pueden llevar a cabo. Pero nosotros tenemos un clima maravilloso y nosotros podemos salir de nuestra sala de clase, de las 4 paredes, a un patio, a un espacio abierto. Podemos pasar esas dinámicas al hogar como hemos hecho ahora, o sea, adaptar que de este contenido yo puedo pasarle al estudiante, o sea, puedo invitar al estudiante a que participe y genere nuevos contenidos y tengan otras experiencias desde su hogar. Y eso pues a mí me parece, ¿verdad? Me enamora así como que la idea, y de hecho ya en Puerto Rico hay varios programas con ese enfoque, ya hay escuelas donde tienen sus huertos comunitarios, hay una escuela, me parece que en Orocovis, que su currículo es en torno a ciencias agrícolas y los estudiantes pasan mucho tiempo en el exterior. La gente fabulosa de Casa Pueblo tienen la Escuela del Bosque, donde se llevan a cabo unas secciones académicas en el bosque del pueblo allá en Adjuntas. Y pues imagínate tú, Y no, qué es cosa que maravillosa, ¿verdad? Uno puede imaginarse uno, recuperar como era la sí, educación original, de exacto. que era, pues mira, vamos a sentarnos un ratito bajo el árbol, vamos a dialogar, vamos a hacer actividades al aire libre, y se diversifica este concepto de las 4 paredes, que bien curioso, parte de esta etapa de cuarentena era que las personas precisamente tienen dificultad en estar En en sus esto, casas, exacto. Estar se encerrados. sienten encerrados. Sí, Y se supone que ese sea tu espacio. exacto. Y estamos pretendiendo que los estudiantes estén en el mismo espacio, ¿verdad? Todo un día. Y eso me imagino Todo el día, estar así sí. como en un bosque, debe ser maravilloso. Yo tuve la oportunidad cuando daba elemental eh, de llevar a los nenes a la plaza de Caguas y hacíamos lo que se llama el pasaporte de Caguas. No sé si eso, ¿verdad? Todavía existe. El sábado estuve por la plaza de Cagua y da tristeza, ¿verdad? Como están tantos negocios cerrados. Fui porque tenía una cita, así que no sé cómo están los demás lugares, ¿verdad? Eh, pero recuerdo que los nenes esperaban con gran ansia, era cuarto grado, estudios sociales, con gran ansia ese día. Y caminar por allí y ver las distintas cosas y hablar con la gente y vamos a parar a comer algo aquí. Era como que el día, y siempre decían lo mismo, este ha sido el mejor día de mi vida, este es el mejor día de cuarto grado, Qué ¿verdad? O bello. sea, porque era salir y estar todo el día haciendo, y a mí ya me gustaba porque era como que yo también lo esperaba, ok, ¿qué vamos a hacer ahora distinto? Para no estar en el salón, porque también el comportamiento de ellos y la disposición es distinta. Cuando no están Es en el mismo correcto. escenario y no pueden predecir lo que va a pasar, su disposición es distinta. O sea, están como que ya a la expectativa, qué quiero hacer, ¿verdad? Y yo creo que nosotros muchas veces, quizás por la cantidad de contenido, por la secuencia curricular, por las distintas cosas, ¿verdad? Nos mantenemos en ese patrón de estar dentro de la sala de clase y pendiente de ese contenido y olvidamos provocar esos espacios donde sea tanto el yo no saber qué va a pasar, que la gran expectativa me dé una mayor disposición para aprender y hacer algo distinto. O sea, ¿qué va a pasar aquí? Esa parte de cómo nosotros vamos transformando eso. Y yo creo que parte de eso, nosotros los Es docentes, apelar. sí, y nosotros los docentes, como es el tema, o sea, lideramos dentro de la sala de clase,
hay un espacio para nosotros independientemente, ¿verdad? Y yo he sido supervisora de maestras y de maestros, pero siempre hay un espacio donde no importa si tú estás de principal, en que el maestro tiene su sala de clase y un nivel de autoridad y de creatividad para trabajar ahí. Yo creo que lo que me gustaría que pudiéramos hablar ahora es cómo nosotros podemos insertar tipos de liderazgo que nos permitan reenfocar la manera en que lideramos esa sala de clase y la manera en que estamos educando. Pues mira, nosotros usualmente también hablamos de que el estudiante o aspiramos que el estudiante sea se desarrolle en un ser humano integral, holístico y todas esas inteligencias múltiples y todas las neurodiversidades las podamos mezclar y Claro. sacarle lo mejor de cada estudiante, pues yo creo que funciona de igual manera con el maestro. Todos los maestros somos diferentes, todos vamos Ujú, a tener nuestros estilos de cómo llevar a cabo ujú. nuestra labor. Y en el tema del liderazgo, nosotros como educadores tenemos que mezclar todos los, los Todos estilos los de estilos. liderazgo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos el famoso chiste o el refrán de que los maestros somos coreógrafos, organizadores de eventos, Sí. expertos académicos, Meros enfermeros, psicólogos, consejeros, exacto. psicólogas. Eso es cierto, nosotros hacemos Sí, todas de esas todo. cosas en un solo trabajo. Y eso se ve en los tipos de liderazgo que necesitamos para que nuestra sala de clase sea efectiva, que nuestras relaciones en el salón con nuestros alumnos funcionen. Por ejemplo, en términos académicos, nosotros podemos aplicar todo lo que tiene que ver con el liderazgo instruccional. Sí, por supuesto, el estudiante, nuestros supervisores, las familias esperan que nosotros tengamos un conocimiento del contenido del cual estamos, ¿verdad? A cargo, ya sea, ¿verdad? Los de historia, pues de historia, los de matemáticas, de Sí. matemáticas, Ujú. y así sucesivamente. Ese es el más fácil. Todo el mundo, ¿verdad? Cuando usted lo contratan para hacer maestro, es partiendo de la premisa que usted domina esa ¿Qué materia. contenido? So, ese Ujú. le podemos hacer el check porque usted debe tener algo de eso. Ahora bien, hay otros tipos de liderazgo que son tan importantes o más importantes que el liderazgo instruccional cuando estamos en una sala de clase, y es el liderazgo transformacional. Ah, El liderazgo transformacional es este estilo de liderazgo que en donde el líder está llamado a inspirar, a motivar, a ejercer una influencia sobre esos seguidores, y la función, la intención de ese líder es que todos esos seguidores a su vez se desarrollen y tengan también destrezas de liderazgo y puedan liderar. ujú. Sí, ¿Ves? es un Entonces efecto en nosotros como cadena lo que se busca. O sea, que el líder desarrolle a su equipo de trabajo y ese equipo de trabajo a su vez siga desarrollando, ¿verdad? Los otros que va impactando. exactamente, y nosotros como maestros, como educadores, tenemos que tener la intencionalidad de que esos estudiantes que nosotros tenemos el privilegio, el honor de impactar y acompañar en su proceso, ellos continúen desarrollándose, que nosotros los estamos acompañando en Ujú. este proceso, facilitándoles unos procesos, creándoles unas oportunidades de desarrollo para que ellos puedan continuar. Y el día que no estemos con ellos, el día que se nos gradúen, que se cambien de escuela, que se muden, ellos recuerden esas Sí, experiencias y puedan seguir elaborando y construyendo sobre ellas. Y no solamente para su beneficio, sino para todas las personas con las cuales ellos van a interactuar y van a impactar. exacto. Sí, porque El, es el poder, como decía el libro, o sea, el poder tú prepararlos con el contenido de hoy, pero para el futuro, porque no todo lo que estamos enseñando hoy va a prevalecer en el futuro. Hay cosas que van a cambiar es correcto. significativamente. Entonces, yo tengo que tener unas destrezas de vida, de investigación, unas destrezas básicas para yo poder evolucionar dependiendo pues de lo que suceda. O sea, de lo que, como mismo nosotros hemos tenido que Es así. evolucionar en este proceso, ¿verdad? Que ellos puedan evolucionar en el futuro y transformar a aquellos que puedan, que es lo más hermoso del liderazgo transformacional, es este efecto
yo me transformo, yo como líder, yo transformo, o sea, a los demás doy el espacio para que crezcan, sean su mejor versión y a la misma vez inspiro para que esos hagan el mismo efecto y creemos un efecto dominó positivo, ¿verdad? De Y crear. eso es así, Samari, y eso nos presenta un reto a nosotros como educadores, de que este es el momento que no es que el contenido no sea importante, pero que Ujú. entendamos que no es lo más importante, Exacto, que exacto. nuestra energía debe enfocarse en las competencias que necesita, las competencias y destrezas que necesita ese estudiante para continuar desarrollándose sin importar las circunstancias y los retos que le enfrente en la vida. Yo te puedo compartir mi experiencia, yo soy maestra de escuela superior, de cursos de historias y de ciencias sociales, y por lo regular los estudiantes cuando llegan y hablamos de la clase de historia, y los estudiantes y muchas veces sus familias tienen la percepción que la clase de historia, esto es cuestión de tú memorizarte Exacto. cuántas fechas y cuántos nombres aparezcan en esos libros. Ellos quieren ser un cúmulo de fechas y personajes en la cabeza. Y yo tengo que romper con eso y explicarle, no, Ujú. espérate, es que la historia no trata de eso, la historia es un proceso histórico que se compone de distintos elementos y eso hay que analizarlo, por eso tenemos que pensar, tenemos que cuestionarnos, y cuando te cuestiones, eso viene con una carga también ética de cómo lo haces, cómo transmites tu mensaje, cómo reflexionas en esos procesos, después que reflexionas, que adquieres un conocimiento, ¿qué vas a hacer con él? Porque si esto fuera por memorizarnos las cosas, no estaríamos aquí, porque el mundo no es una competencia de memoria y de datos, Exacto. salvo que usted vaya a jugar Jeopardy o alguna cosa Exacto, de sí. esa, eso no es, realmente el mundo se trata de retos, de situaciones en las cuales tienes que atender y tratar de solucionar. Y entonces ahí tenemos otra destreza, resolución de problemas. Y así vamos entonces elaborando nuestros cursos, vamos elaborando esas destrezas con los estudiantes, enseñándoles a ellos también, pues mira, es momento de repensar qué cosas entendemos que son importantes, Gente cuáles que no. no, qué hacemos Ujú. con eso. Y es una dinámica pues de lo más interesante cuando estamos en esa transición entre lo tradicional donde se le da importancia al contenido versus ahora que todo se está transformando y tú necesitas unas destrezas, te tienes que preparar, pero prepararte para que tú olvídate el para qué, lo importante es que tengas las destrezas y a lo que venga lo puedas manejar. Exacto. Y tan, bueno, tan claro como ahora mismo, tanta información que nos viene llegando sobre, por ejemplo, el COVID. ¿Cómo tú saber cuál es confiable y no es confiable? ¿Cómo tú vas a la fuente? O sea, Ujú. ¿cómo tú aplicas eso para ti? ¿Cómo tú puedes cambiar algo de eso para mejorarlo, verdad? Y eso es tan importante, pero como tú mencionas ahorita, el peligro de esto es cuando nos enfocamos o lideramos una sala de clase enfocada en contenido, cuando las Es destrezas correcto. son extremadamente importantes. O sea, estas destrezas que se van a convertir en destrezas de vida o son destrezas de vida, ¿verdad? Y que necesitamos para poder sí aprender, aplicar el contenido que me están enseñando en estos momentos, pero también para lo que venga en la vida, como bien tú dices, o sea, no sabemos qué, pero que tengamos esa maleta con esas herramientas y sobre todo la parte socioemocional. O sea, esa parte de yo saber conectar con otras personas y poder relacionarme, porque ha sido mi propia maestra o mi maestro quien me ha modelado eso, quien ha Ujú. conectado conmigo de manera que me hace validar que lo que está pasando ahora pues no va a durar para siempre, pero yo sí me puedo sentir triste, yo sí me puedo sentir preocupado. Es cuestión de conectar con esa emoción, trabajarla y entonces continuar, ¿verdad? Con lo que nos corresponde. Y ahí hablando en esa parte de lo socioemocional, ¿cómo ha ido cambiando? Aunque nos queda otro liderazgo, ¿verdad? Vamos a hablar del ontológico. Sí, Sí, antes de sí, cambiar, tenemos el sí, liderazgo vámonos ontológico. con el ontológico. Sí, Antes de pasar, el ontológico es un liderazgo que a mí me gusta de verlo como una subcategoría del transformacional. opcional. Ujú. Sin embargo, es muy curioso. Cuando hablamos del transformacional, se le da mucha importancia a los seguidores y la relación del líder y cómo influencia Eso es.
o influye a esos seguidores. Y en el liderazgo ontológico estamos hablando más de lo que es liderar el ser, que la persona se tiene que liderar. O sea, usted tiene que tomar el control de su vida, de empoderarse, liderar sus procesos, liderar sus emociones. Y una vez usted va en ese caminar de liderar su ser, entonces podemos pasar a liderar y acompañar al otro, a la otra persona. Este liderazgo ontológico promueve o se basa en todo lo que tiene que ver con la integridad, la autenticidad. Es bien cercano a lo que es el liderazgo por valores. Y como nosotros pasamos eso a la sala de clase, a mí me encanta una frase de Freire que dice, nadie puede dar lo que no tiene, o sea, tú no puedes enseñar lo que no tienes, lo que careces, y tampoco puedes obligar a nadie en ese proceso de aprendizaje. Por eso es que hablamos mucho de esto de que vamos a acompañar, pero cuando vamos a acompañar nosotros mismos, tenemos que ser el ejemplo de esas personas que nos están acompañando y que nosotros a su vez los acompañamos a ellos. Porque aquí aprendemos todos desconocemos, todos sabemos algo y todos desconocemos algo. Así que en ese proceso de aprender de unos y de los otros y de acompañarnos, tenemos que trabajar con nuestra esencia, con qué somos, quiénes somos, para dónde vamos, cuál es mi motivación. Y yo los veo que van de la mano, porque es un proceso donde uno, al ir creciendo, uno se está desarrollando, uno se está transformando, pero a su vez las personas que están a nuestro alrededor van pasando por esa transformación con nosotros y con ellos mismos. Y ahí vamos pues alineando un poquito todas esas partes de nuestra personalidad. Y otra de las cosas que señala el liderazgo ontológico desde la perspectiva de organización es que las organizaciones son redes de relaciones. O sea que constantemente estamos en un proceso de mirar el mundo, cómo yo lo miro, cómo lo mira el otro. Y entonces esa parte del ontológico a mí me gusta mucho, es bien parecido a lo que es la programación neurolingüística. Mi realidad depende de mi historia de vida. Y cuando yo voy a llevar mi información al otro, yo tengo que también entender que el otro tiene otra experiencia de vida y no necesariamente va a conectar con la información de la misma manera en que yo conecto. Y cómo llevar esa información y generar esos compromisos, ¿verdad? De manera que la otra parte pueda adoptarla conforme a lo que es su experiencia de vida y puede ir aprendiendo. Que es lo más importante de estos estilos de liderazgo, es que saca esta mentalidad de la autoridad que determina cómo las cosas tienen que ser, estas posturas autoritarias, ¿verdad? Sino que se generan los diálogos y los espacios y los procesos para inspirar, pero siempre hay que partir de uno, como establece el ontológico, partiendo de uno para entonces poder ir al otro. Y la última pregunta es, ¿cómo has visto el cambio? O sea, ¿cómo ha sido este cambio desde la perspectiva emocional, ¿verdad? De la relación de maestro-estudiante, maestros-padres, estudiantes-padres. ¿Cómo ha cambiado esa dinámica, ¿verdad? Versus a cómo era. Mira, esto es una pregunta antes. Es una pregunta que es bien subjetiva y no quiero hacer la aclaración porque no quiero pecar con una generalización. Sé que lo que estábamos hablando anteriormente con el ontológico, todos tenemos experiencias diferentes y eso aplica perfectamente en este caso. Mi experiencia con mis estudiantes y con sus cuidadores ha sido una muy positiva porque esto nos ha permitido para ambas partes tener la oportunidad de humanizar el proceso. De que así como en mi estilo, que siempre trato de ser bastante empática con ellos, o sea, yo entiendo que mi clase no es la única, que ellos tienen muchas distracciones, que tienen adolescentes al fin, tienen unos retos en cuanto a organizar su tiempo, manejar emociones, o sea, son adolescentes, punto. No podemos esperar que ellos funcionen como funcionamos nosotros los adultos. Yo siempre he tenido esas consideraciones. ¿Qué pasa? Que ahora
ellos también tienen que ponerse en mis zapatos de que yo como maestra tengo unas responsabilidades, tengo unos retos que también estoy aprendiendo. Ellos ven y somos muy honestos de que, mira, esto lo intentamos, no funcionó, mejor vamos a intentar esto otro. Organizamos esta actividad y pido mucha retroalimentación para poder mejorar, porque esto es un proceso que uno no lo sabe De todo, todo. y aunque en el semestre anterior pudimos tener una prueba, en este semestre tenemos el reto de la sustentabilidad, que el semestre pasado fueron 2 meses y medio en lo virtual, ahora dentro de esta incertidumbre se proyecta que sea todo el semestre. Así que tenemos que prepararnos para ello. Ellos entienden, en mi caso sí soy maestra, pero yo también soy mamá y tengo pues también que manejar esa parte personal, porque a final de cuentas yo estoy en mi casa también y hay que manejar el tiempo, hay que manejar los espacios. Así que yo creo que en resumen es un proceso de humanizar. De igual manera, en ocasiones en lo presencial hay estudiantes que son tímidos y no se atreven a compartir, sí. o tienen mayores reservas para compartir cuando no se sienten bien, cuando algo les disgustó. Y ahora este proceso de la red, de lo virtual, les permite superar un poco eso y te mandan el correo electrónico, Missy, no entendí esto, Missy, hoy no me siento bien. Missy maestra, como me dicen ellos, Missy maestra, hoy me quedé dormido, ¿cómo puedo hacer? Me quedé dormida, ¿cómo puedo hacer para recuperar esto? Llegamos volvemos mucha negociación para que el proceso funcione, con una, tampoco, ¿verdad? Quiero que tengan la impresión de que es cero disciplina, ¿no? Al contrario, es una disciplina diferente. Porque no es una disciplina punitiva, es una disciplina positiva de, mira, tenemos que trabajar con los deadlines, explicar, el deadline es para ayudarte a organizarte. Yo estoy aquí para ayudarte para eso. Antes en el salón usualmente los maestros decimos, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Y el preguntar a veces se le hace difícil a los estudiantes, así que ahora la apertura es, estoy aquí para asistirte, ¿qué necesitas? ¿Necesitas asistencia con lo tecnológico? ¿Necesitas asistencia emocional? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Necesitas una asistencia en cuanto a contenido? O sea, ahora son diferentes tipos de asistencia, y eso a la vez abre espacio para que entonces ellos entren más en confianza, vean que uno no está aquí solamente pues por una nota, por el contenido que hablábamos ahorita. Permite la oportunidad de validarles a ellos que ellos son mucho más que una nota, mucho más que un promedio, que son personas, que estamos bien conscientes de eso, que queremos que entiendan que estamos aquí para ellos y que vamos a estar durante todo el proceso, y que lo más importante, más allá de lo académico, es que ellos como personas, como individuos, estén bien, que se sientan bien. Si no se sienten bien, no importa cuántas horas estemos frente a una pantalla, cuántas destrezas tecnológicas tengamos, pero si emocionalmente nuestros estudiantes no están bien y el maestro no está bien, a veces nos olvidamos de los maestros, y los maestros, la salud emocional de los maestros, lamentablemente, pues hay muchos que han visto su salud emocional comprometida con este proceso. Tenemos que entonces asegurarnos que de ambas partes estemos bien y que sepamos que estamos ahí. Así que por eso creo que para concluir y recalcar que todo este proceso nos permite la oportunidad de humanizar los procesos educativos, de ser más solidarios, de ser empáticos de todas las partes, porque aquí si no somos un equipo, esto no va a funcionar. Sí, y eso que tú dices es bien importante, lo de humanizar, porque al principio a mí me pasó la preocupación de muchos papás que entendían, ahora yo tengo que dar la clase en mi casa, entonces el maestro me manda la información, pero yo no sé qué hacer, o el mismo estudiante en lo que se ajustaba, ¿verdad? ¿Cómo voy a comunicarle a la maestra la situación? Y los mismos maestros tratando de adaptarse, o sea que es importante recordar, o sea, que no veamos esto como que una parte está victimizada y la otra parte está cómoda, o sea, sino que todas las partes han tenido que hacer unos ajustes, ¿verdad? Y sí, como tú bien dices, es importante la salud emocional de nuestros estudiantes y también la del maestro,
porque volvemos, cuando estamos liderando, estamos modelando. Y si el maestro se siente bien, si puede trabajar con sus emociones, si el apoyo que recibe en el proceso, ¿verdad? Le permite ese manejo y esa comunicación con el estudiante también está percibiendo eso y lo puede transformar en experiencia para su propio hogar. Igual que poco a poco esto de que ¿verdad? Se pueda seguir dando la comunicación entre todas las partes, porque como tú bien dices, somos un equipo, ¿verdad? Es bien difícil que el estudiante solito logre todo o que el maestro solito lo logre todo. O sea, siempre hace falta el factor hogar porque de una manera u otra apoya, ¿verdad? A que el proceso o la experiencia de aprendizaje se pueda dar. Si yo estoy bien consciente como madre, como bien tú decías, nosotras también somos madres, si yo estoy bien consciente como madre de las cosas que pueden pasar en mi hogar, se va la luz, se fue el internet, o la carga de trabajo, pues de esa misma manera poder conectar con nuestros estudiantes. Y pasa igual, que a lo mejor está todo el mundo listo y es la maestra la que tiene el problema de internet o el problema de la luz, ¿verdad? O sea, Exacto. que entonces tengamos esta empatía, esta compasión, esta paciencia para relacionarnos todos, este humanizarnos, como tú bien dices, para que podamos entender que pues que estamos todos juntos, que es un proceso continuo, que la incertidumbre sigue ahí y que entonces pues nos queda nada más que descansar en que contamos uno con el otro y decir, bueno, dentro de todo lo vamos a poder hacer porque nos tenemos, como yo le digo a las muchachas en el trabajo, nos tenemos, estamos Nos aquí tenemos. para apoyarnos unos a otros. Unos tenemos una fortaleza y otras debilidades y entonces conectamos con otros para poder complementarnos y aprender y seguir creciendo, ¿verdad? Y en estas redes de relaciones se sigan fortaleciendo y podamos, ¿verdad? No solamente educar, sino ir transformando la educación. Y eso es un tema para otro día, ¿verdad? Yo sé que tú también tienes tu tema de la tesis, que podamos, ¿verdad? Tomar otros espacios para dialogar de cuánto tenemos que transformar, que muy bien se está viendo ahora, qué es lo que realmente se debe Ujú. enseñar versus lo que a veces pretendemos o queremos enseñar en términos del listadito y el currículo. Y yo soy especialista curricular, esa parte la entiendo, pero a veces como tú sacar lo más importante, lo que va a transformar y empoderar, ¿verdad? A ese estudiante. Así que María Elena, Es así. gracias por estar aquí. Gracias a ti, Samari, Eh, un placer, un placer. Yo lo he pasado muy bien, espero que quienes nos esté sí, viendo también y sí. que Y los esto que haya sigan viendo, sido sí, haya llenado tus expectativas este ratito, aunque sea para sí, pasarla bien. sí, sí, sí. Y yo creo que hemos puesto sobre la mesa cosas para pensar. Como tú bien decías ahorita, la contestación subjetiva, quizás no todos los maestros o no todos los padres o no todos los estudiantes han tenido la misma experiencia, pues vamos a pensar cómo podemos transformar. ¿Qué voy a hacer yo para relacionarme mejor con la otra parte o hacer más humano este proceso? ¿Verdad? Y que podamos conectar. Y como tú tienes en tu página, con estar. O sea, que estemos ahí para la otra parte. Conectar, Sí, acompañarnos, sí. acompañarnos, ver que el otro está haciendo bien. A mí algo bien curioso, y sé que estamos bien cortitos de tiempo ya, usualmente los medios de comunicación reseñan pues todas las personas que tienen problemas con la conectividad, las escuelas donde no están Funcionando. funcionando, los malabares que hacemos los maestros, pero sería muy bonito que también nosotros saquemos espacio para reconocer, y más que reconocer, conocer que hay otros espacios, hay otras personas, hay otros profesionales de la educación, hay otros estudiantes y familias que están dando la milla Ujú, extra y que también exacto, están exacto. haciendo sus sacrificios para poder continuar con su proceso educativo. Y si uno puede, quiere decir que los demás también podemos. Y a veces compartirnos, ayudarnos, que más allá de los recursos, a veces lo que hace falta es esa persona que te acompaña en el proceso, que, que se siente a escuchar, a veces que lo que necesitan es escuchar ese desahogo y Exacto. ya, continuamos. Sí, Y sí. creo que nosotros como educadores, este es un momento clave para demostrar que nuestra labor trasciende de una sala de clase, que son todos los espacios y para todos, que ahora
estemos bien claros que esto es un equipo, que nos tenemos que acompañar y que en este proceso, en fin, como dice la educación, o sea, el que estudia educación sabemos que el proceso educativo es un proceso que es social, que tenemos que conectar y tenemos que estar acompañados para poder llegar a la meta de desarrollarnos plenamente para la vida. Que sea así, sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. Voy a compartir en los comentarios tu página, porque María Elena lanzó hoy su página, tiene un website y tiene unos escritos muy interesantes que invitan a la reflexión, así que lo vamos a compartir por aquí y también les voy a compartir de un taller que tengo el 25 de octubre, que es Escribir para Sanar. Gracias por estar con nosotras. Seguimos, ¿verdad?, trabajando y creciendo todos los días para liderar con inteligencia emocional, que seamos una mejor versión de nosotros mismos cada día. Y como decía María Elena, conectándonos con otros y tratando de crecer juntos y apoyándonos lo que yo tengo para darte a ti y recibir con humildad y con amor lo que tú tengas para darme a mí. Así que buenas noches a todos, nos vemos y hasta la próxima semana. La próxima semana estamos con Liderando hacia una cultura de paz con la doctora Marta Fortier. Así que hasta el próximo lunes. Cuídense mucho. Dios los bendiga.